A esta parte social tan importante que son las empresas y su acción en la conservación con la naturaleza y un poco cómo lo hacen, qué problemáticas están encontrando, qué retos tienen para ellas, y la modera Teresa Cuesta de la Fundación Empresa y Clima. Espero que os guste. Buenos días. Bueno, primero de todo quiero agradecer aquí a las tres empresas que me acompañan. Juan Luis Pozo de Global Omnium, Carla Fos de Molins y Enrique Enciso del Grupo Silvestris. Estas tres empresas son tres de las empresas que desde el principio del proyecto han estado en todas las reuniones que hemos ido haciendo, se han interesado por todos los avances y han ido siguiendo pues, cada paso del proyecto, y cuando les hemos dicho queréis veniros a Soria, queréis hablar un poquito con nosotros, enseguida nos han dicho que sí, que no querían faltar a esta clausura. Así que os doy las gracias a todos. Sobre todo vosotros dos que venís de un poquito de más lejos también, os ha costado un poquito más. Y bueno, más que nada lo que quería que nos contarais un poquitín a todos. Primero de todo un poquitín, os voy a pedir que digáis un poquito quiénes sois, a qué os dedicáis, qué hacéis de súper interesante. Y después, un poquitín, todas las acciones en sostenibilidad, todos los proyectos que estáis haciendo, sé que evidentemente todos vosotros tenéis un gran componente en vuestro equipo que realmente lo hacéis por convicción, pero también hay unas presiones a las que nos enfrentamos que pueden venir más por tipo normativa o bien más por clientes. También quiero un poquitín que me defináis eso, qué es lo que os empuja más o qué presión sentís más y para dónde van esos tiros y esas presiones. Si quieres empezar tú, Juan Luis. Bueno, pues me presento primero. Yo soy el director de sostenibilidad de Global Omnium, que es la marca comercial de Aguas de Valencia y sus 35 empresas filiales y 80 y tantas UTE, con lo cual, al final, nosotros tenemos en el ADN lo que es la sostenibilidad porque gestionamos un recurso básico y esencial que es el agua para el planeta. Si no, no seríamos el planeta, digamos, azul, no tendríamos... Y de hecho, uno de los grandes problemas del cambio climático es, en este caso, las crisis migratorias que se va a provocar, que se están provocando, que existen desde hace muchos años por el acceso a este bien universal que es el agua, que no es como tal, lo vemos en el primer mundo y por desgraciadamente, pues cada vez que tenemos procesos de desertización, lo que tenemos es que la gente, pues desgraciadamente no tiene acceso a los recursos hídricos básicos para la vida y se mueve. Y eso provoca pues que todo lo que hemos visto antes de la migración, también tenemos la migración no solamente de las especies arbóreas, sino tenemos la migración de la población. Y uno de los grandes problemas que vemos todos los años en las cumbres del clima, de la que somos miembros, pues que el gran problema de la neutralidad climática es que estamos de alguna forma perdiendo la batalla por el abandono del mundo rural. Se está emitiendo más CO2 por el abandono del mundo rural que el que se recorta en la industria. Cuando hablamos de proyectos de forestación para captación de CO2, desgraciadamente el abandono del mundo rural es mucho más importante que esos proyectos apoyen a esa no pérdida de ese mundo rural que el hecho en sí de lo que se está absorbiendo con estas políticas que estamos desarrollando, que son encomiables y que la verdad es que me he quedado muy impresionado esta mañana con la ponencia técnica del inicio. Y por terminar esa primera parte, que es lo que tú nos preguntabas, la presión social tiene dos vertientes. Una vertiente que es la vertiente que todo el mundo sufre, que por desgracia es el riesgo reputacional. Hoy en día el concepto no es ser negacionista del cambio climático, el concepto es estar de espalda al cambio climático. Si tú estás de espalda al cambio climático, tarde o temprano te pasa factura. Y os cuento una anécdota, la cuento muchas veces, pero es de la COP26 en Glasgow, donde volvió Estados Unidos. Esperemos que ahora en las elecciones de dentro de 15 días no volvamos a perder a Estados Unidos de las cumbres del clima, pero en Glasgow
pues la nueva política Biden hizo un despliegue tremendo en plena pandemia y volvió a Estados Unidos. Y entonces ese despliegue dentro de lo que es la zona oficial, la zona azul, es que en todos los países tienen una especie de área expositiva, un pabellón, donde llevan a sus máximos representantes en políticas de cambio climático y estas personas, pues de alguna forma, pues transmiten la primera semana de las cumbres, muy importante porque se transmite gran dosis de conocimiento, de posicionamiento, de entender, digamos, lo que es, lo que se está haciendo y por qué. En Glasgow, Estados Unidos, llevó todas sus grandes figuras, pasaron por allí todas, y yo me pasaba la mayor parte del tiempo en el pabellón de Estados Unidos escuchando verdaderas joyas de conferencias. Y tenía a los compañeros de la Fundación Empresa y Clima que me buscaban, y entonces me llamó Javi Cervera, me decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y digo, no, estoy aquí escuchando una conferencia de Estados Unidos. ¿Cómo no iba a estar en Estados Unidos? Bueno, pues cuento esa anécdota porque como estábamos en medio pandemia, te hicieron una cosa muy bien, que era que en todos los pabellones había unas diademas que te las ponías y podías estar a lo mejor a 50 metros y estabas escuchando perfectamente la conferencia. ¿Por qué? Porque ese día, a esa conferencia a la que me acerco, estaba lleno de gente, pero todo, bueno, vestidos de smoking, por decirlo de alguna manera, como si fueran a un gran evento. Estaban todos escuchando a un chaval joven que estaba dando una charla, que yo me acerco, cojo la diadema, me pongo la diadema, empiezo a escuchar toda la charla y entonces el chaval estaba a mitad de su conferencia, que estuvo muy interesante. Este era el representante en el Senado de Estados Unidos del Partido Demócrata y que había puesto Biden para ejercer toda la presión desde el punto de vista normativo y legislativo, pues para desarrollar toda esa política de lucha contra el cambio climático. Y los que tenía delante eran todos los grandes empresarios de Estados Unidos que habían ido a la cumbre. Decía mucha gente que era un error porque habían ido con sus aviones privados, eso es una tontería como la copa un pino, pero lo digo más que nada. Y claro, estaban todos rendiéndole pleitesía porque este señor era muy importante lo que iba a decir de la política. Y terminó con una gráfica, una encuesta que le habían encargado a una grandísima consultora esta mundial, que hace las grandísimas encuestas a nivel mundial, sobre la percepción de la gente joven de lo que era, qué hacemos las personas que ya estamos en puestos de responsabilidad, los que estamos dirigiendo las empresas, los que estamos dirigiendo la economía, qué percepción tenían de nuestra aportación, ¿no? Entonces, esa encuesta la habían hecho por tramos de edades. Y sorprendía que en el tramo de edad de 8 a 18 años, la percepción de lo que era el cambio climático de estos chavales a nivel mundial, la encuesta la había hecho McKinsey, digo, porque una consultora que será mejor o peor hecho el informe, tenía bastante prestigio, la percepción era que era un 418% superior a la que tenían sus padres. Y este chaval, que llevaba 30 minutos, que fue cuando yo lo vi, allí puesto, como se dice en mi tierra, inmaculado, como que estaba el chaval que no se movía, no gesticulaba, hizo un gesto muy latino. Puso la última diapositiva y hizo así con el dedo y le señaló la diapositiva a todos los que tenía delante. La diapositiva, cuando ponía ese dato, les dijo a todos los grandes empresarios de Estados Unidos, con el dedo como os estoy haciendo, que yo me sorprendió, porque es muy latino, no era... ¿Saben ustedes lo que significa esto? ¿Saben ustedes la importancia de este dato? Pues la importancia de este dato es que sus clientes de mañana, no de dentro de 5 ni de 10 años, no les van a comprar si ustedes no cambian su modelo económico. Eso significa esta encuesta. Esa percepción que tienen los chavales sobre lo que ustedes están haciendo es incorrecto su visión. Esto significa que sus clientes de mañana, porque eran de 8 a 18 años, no les van a comprar. Entonces, eso es la respuesta a lo que me pregunta Teresa. En primer motivo, porque estamos ajenos a la realidad social. La realidad social es que la lucha contra el cambio climático es una obligación, no es una, digamos, elección. Es una obligación que todo el mundo tiene que asumir. Y segundo, pues que las organizaciones, en cierto sentido, algunas con más greenwashing que otras, el greenwashing existe porque todos tenemos la necesidad de explicar lo que hacemos y ponerlo en valor, pues las organizaciones queremos poner en valor esa apuesta que hacemos frente a aquellos que nos van a valorar. Y aquellos que nos van a valorar son la sociedad. Y la sociedad que llega ahora sí sabe que hay un problema y que las generaciones anteriores no han hecho nada para evitarlo. Esa es la verdadera realidad. Muchas gracias, Juan Luis. Carla, buenos días. ¿Qué nos cuentas? Hola, buenos días a todos. Va a ser difícil ahora seguir. Nada, agradeceros muchísimo la oportunidad que nos estáis dando a las empresas de venir también a explicar
nuestra visión de este tema. Soy Carla Fos, del área de sostenibilidad de Molins. Nosotros somos una empresa que proporciona materiales y soluciones para el sector de la construcción. Vamos desde la fabricación de cemento, pasando por hormigón, morteros, paisajismo urbano. De hecho, si salís saliendo de este edificio a mano derecha veréis dos bancos nuestros de Escofet, que es una empresa del grupo, y también delante de la entrada del Parque de la Alameda también veréis dos bancos hechos por nosotros con hormigón y con madera certificada, por supuesto. Dicho esto, y yendo un poco a responder la pregunta que nos hacía Teresa, ¿cuál es el motivo, ¿no? o qué nos lleva a nosotros a actuar en este tipo de proyectos? Si es más regulatorio, si es más por la presión social. Yo iré un poquito a lo local, porque es verdad que existe, ¿no? una reputación de las empresas a nivel general, ¿no? Nosotros tenemos el cambio climático como uno de los principales pilares en la estrategia de sostenibilidad, entre otros motivos porque es necesario y además es que somos grandes emisores de CO2, ¿no? en nuestra actividad de fabricación de cemento. Entonces, esto lo tenemos como un sí o sí, reducir las emisiones de CO2 en nuestros procesos. Pero en el caso de bosques, nosotros impactamos también en los bosques, no solo a través del cambio climático, sino también a través de nuestra actividad. Tenemos canteras, tenemos extracción minera, con lo cual impactamos de una forma muy significativa en los bosques. Entonces, tenemos la parte de mitigar este impacto y, además, el ser aceptados, ¿no? por las comunidades en las que tenemos estas canteras y esta actividad. También tenemos la actividad en sí, pero también tenemos terrenos colindantes, con lo cual somos propietarios de fincas forestales y también tenemos que gestionarlas. Con lo cual, un proyecto como este tiene todo el sentido del mundo a la hora de que las comunidades locales nos vean como un buen vecino y también pues, para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra actividad de la manera que nos gusta, ¿no? que es generando el menor impacto negativo en las áreas en las que operamos posible. Entonces, ya vinculándolo quizás ya más en el proyecto en concreto, lo que le veíamos a Forestab es la resiliencia y la unión también con el cambio climático y también la escalabilidad del proyecto, ¿no? Al final es un proyecto que se está llevando aquí a nivel muy local, pero que tiene un gran potencial de escalabilidad. Entonces, esto nos interesa mucho. Y los resultados también a poderlos adaptar en las gestiones forestales que realizamos nosotros, ¿no? O sea, al final, me estoy extendiendo mucho. Al final, tenemos afectación en las masas forestales, pero no es nuestra actividad la gestión forestal, con lo cual necesitamos la colaboración, ¿no? y la participación en este tipo de proyectos para también tener un poco el conocimiento interno que nos ayude después en los procesos de gestión y de elección de proyectos. Yo me quedo aquí por ahora. Muchísimas gracias, Carla. Y Enrique, tu nivel es otro, tú eres forestal, tú te dedicas a proyectos de forestación y también gestión forestal. Lo que quiero es que tú me cuentes, evidentemente, lo que hacéis, cómo lo hacéis, cuál es vuestro valor añadido, que sé que además es muy importante. Y pues eso, tú, las empresas que te vienen a ti, que te están pidiendo tus servicios, pues eso, la motivación un poco, las presiones que tú notas que ellos tienen que cubrir. Bueno, ¿se me oye bien? Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a poder venir a este foro. Hemos estado desde el principio en el proyecto, no hemos venido todas las veces, reconozco que algunas veces nos ha sido imposible por viajes, pero me parece que es una gran oportunidad y un gran cierre aquí en Soria. Como ha dicho Teresa, yo vengo de Silvestris, una empresa forestal. Llevamos en el mundo forestal desde hace muchísimos años y en los últimos 11 años nos hemos dedicado sobre todo a realizar proyectos de absorción de carbono para grandes empresas, que son las que en principio se han animado. En los últimos años hemos reforestado o ayudado a la regeneración en unas 5.500 hectáreas a nivel de la península ibérica, no solamente en España, sino también en Portugal. Y trabajamos en el Líbano, en Francia, en Italia y en algunos sitios de Sudamérica, en Colombia, Honduras. Todo el equipo de Silvestris, la gran parte del equipo, son ingenieros de montes, ingenieros forestales, biólogos, ambientólogos,
y realmente nos dedicamos a dar soluciones a las empresas que cada vez están más implicadas en, primero, su cálculo de huella de carbono, algo que hace 10 años pues casi no hacía nadie, después en la reducción de esa huella de carbono, que es lo que tiene sentido y es lo que tienen que hacer las empresas, y por último, aquellas que dentro del mercado voluntario se quieren animar, pues las ayudamos a generar bosques para que con el crecimiento de las masas y la absorción del CO2 puedan compensar parte de su huella. Ahora mismo son mercados voluntarios, nadie tiene por qué hacerlo, pero sí es cierto que la Unión Europea ha marcado que en 2050 Europa, que es la que lidera a nivel mundial todo este tema, tiene que ser carbono neutral. Eso más o menos lo que significa es que tanto emitamos, tanto debemos de absorber para ser carbono neutrales. Ahora mismo en Europa hay unas 13.000 empresas que pertenecen a lo que se llama el mercado regulado, son las que están obligadas a de alguna manera ir compensando su huella, que no tiene que ver nada con creación de bosques, son unos derechos que emite la Unión Europea. De esas 13.000 empresas, creo que en España hay como unas 1.000, pues las más electrointensivas, las más contaminantes, realmente suponen un 40% de todas las emisiones que hace Europa. El otro 60%, que son las emisiones difusas, nosotros, pues no nos tiene nadie controlados. Yo he venido desde Madrid en mi coche, emitiendo CO2 y, bueno, pues, ya está, es lo que hay. A lo mejor en el año 50 no podría hacerlo de esta manera, ¿no? Pero ahora en principio es así. Entonces, ese 60% es lo que llamaríamos el mercado voluntario, que las empresas poco a poco pues, se han ido metiendo en él. En el año 2014, cuando nosotros empezamos a hacer esto, nadie tenía ningún interés, y los que tenían interés eran empresas que tenían interés los propietarios porque esto fuera así. Nuestra primera empresa fue una empresa de Barcelona, un matrimonio joven, y que ellos querían trascender, querían dejar a sus hijos un planeta mejor, y yo les tuve que convencer que además de hacer una reforestación, ¿por qué no la registrábamos en el Miteco? Ellos no tenían ningún interés en este tema, querían hacer lo que querían hacer. Ahora es una empresa que tiene 9 proyectos registrados en España y en otros países. Esa es un poco la mentalidad inicial, y después otras empresas pues, han ido obligadas, otras van mentalizadas, otras están evangelizadas. Digamos que el mercado ahora mismo se encuentra creándose, muy voluble, pero lo que sí que está claro es que tenemos una línea, una frontera en 2050, incluso empresas que bravamente han dado un paso, han dicho que quieren ser carbono neutrales en 2040. Ellos sabrán si pueden serlo, tienen que reducir muchísimo su huella. Europa calcula que de la huella que hay ahora mismo, en 2050 quedará un 10% en huella de carbono. Se reducirá muchísimo, pero siempre quedará la huella, si no sería imposible hacer cosas, ¿no? Y bueno, pues Silvestris lo que ofrece es soluciones a estas grandes empresas para poder reforestar en su nombre y que las absorciones futuras de esos bosques pasen a su contabilidad, por lo tanto a su balance, y que cuando sean auditadas, pues a final de año puedan justificar que han hecho algo, además de reducir al máximo su huella en lo que puedan, pues también por compensar esas emisiones. En el mundo hay 3 grandes sumideros de carbono. Uno es la atmósfera, justamente es donde no queremos que vaya el CO2. Otro sería el océano, es muy difícil gestionar el océano. Y otros son justamente las creaciones de nuevos bosques, que ahí, y especialmente en esta sala, hay mucha gente que sabe cómo se hace, cómo se puede manejar, cómo se puede mantener, cómo se pueden gestionar. Y yo creo que es una gran oportunidad para el sector forestal. En nuestra empresa, el 75% de las personas, ya os he dicho, que pertenecen al gremio, y estamos muy especializados en estos temas. Tienen cierta complejidad, pero es cierto que ahora que el 1 de enero va a entrar, que las grandes empresas tienen que empezar a calcular su huella de alcance 1, 2 y 3, el hecho de que tengas que demostrar que has calculado tu alcance 3, que posiblemente sea el 85% de toda tu huella, a las empresas las va a poner en un brete, ¿no? Porque lo siguiente será, ¿y ahora usted qué va a hacer para reducir esta huella? Entonces, las grandes empresas están yendo a sus cadenas de suministro pues, para ver el que le vende los tarros, los papeles, el suministro del agua, lo que sea, si ellos a su vez calculan su huella de carbono de alcance 1 y 2 y la compensan, la reducen o qué hacen, porque si no, a ellos les pasa como alcance 3, es como una mochila que les va llegando. Entonces, las grandes empresas han empezado a tirar hacia abajo, y aquellas empresas que hagan bien los deberes serán competitivas con respecto a las que no lo hagan. Habrá algunas que dirán, yo no calculo nada, ni voy a reducir, ni voy a hacer absolutamente nada. Bueno, pues el comprador de esos productos se irá a otro proveedor, con lo cual sí es cierto que va a haber competitividad en calidad, en este caso con respecto a huella de carbono, igual que la habrá en biodiversidad, igual que la habrá en temas sociales o en temas de género. Cada vez las empresas son más complejas y tienen que dar soluciones a la sociedad en la que viven.
En el fondo, al final, son parte de la sociedad. Nosotros trabajamos en las empresas y las empresas tienen que tomar muy buena nota de lo que quiere la sociedad, ¿no? Entonces, este cambio que nosotros estamos viendo en estos últimos 10 años se está acelerando muchísimo desde el año 2018, un poquito antes de la pandemia. Yo siempre he ido a reuniones en donde vemos las mismas caras, en donde estamos siempre los mismos, en donde nos decimos entre nosotros las mismas cosas. Normalmente no suele haber, además, periodistas, en este caso, que sean de fuera de Soria y menos internacionales, ¿no? Pero a partir de 2018 yo empecé a notar que había gente muy trajeada en estas reuniones y yo decía, ¿estos tipos qué pintan aquí? Porque cara de forestal no tiene, ¿no? Eran representantes de aseguradoras, de financieras, de bancos. Y claro, yo empecé a ver que aquello estaba empezando a cambiar. Ya no eran los forestales de siempre, que nos decimos lo mismo siempre y que nos reímos de las mismas gracias de siempre, de aquel día que estábamos en el monte y que mira qué foto y tal. Bien, que eso está fenomenal, pero digamos que la sociedad ha entrado en nosotros, esa sociedad económica, esa sociedad financiera, y creo que ahora para los forestales es una grandísima oportunidad. Esta es la gran oportunidad. Supongo que como habrá más preguntas, después diré dónde están los problemas para que realmente bueno, pues estamos de moda, las cosas como son. Los bosques se han puesto de moda y llevan ahí más siglos que... Pero ahora todo el mundo sabe de bosques, todo el mundo habla de bosques, todo el mundo quiere tener bosques, todo el mundo quiere participar en bosques, en voluntariado para hacer bosques. Bueno, pues aprovechemos el tirón, el dinero fluye hacia nuestro mundo, organicémoslo bien para que seamos capaces de generar buenos bosques, mantener bien los bosques, gestionarlos y bueno, pues hacer nuestro trabajo, que para eso creo que nos hemos preparado, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Bueno, y ahora quería que, como ya os han comentado, Global Omnium en su ADN, la sostenibilidad, Molins, unos grandes emisores. Quiero que me digáis en qué otros proyectos estáis trabajando, porque además ya me habéis comentado alguna cosita, pienso que son también muy interesantes, también sobre temas de adaptación. Cuéntame, Juan Luis. Un poquito de polémica. Venga, va. Mira, voy a crear polémica por lo siguiente. Nosotros tenemos 3 líneas de actividad. El ADN, que es la gestión del agua, donde damos a más de 6 millones de personas le damos agua y somos el 7º operador. Bueno, somos en este caso el 10º operador a nivel mundial. Después somos, en este caso, expertos en conservación de la biodiversidad. Aunque la parte es turística, somos el 7º operador turístico del país por número de visitantes, porque explotamos 2 actividades, que son el Oceanographic de Valencia y el Acuario de Sevilla, y tenemos más de 2.100.000 visitantes. Este año posiblemente terminemos siendo el 5º operador turístico del país, pero nuestra principal función ahí es la preservación de la biodiversidad. Somos el referente de Naciones Unidas para todo lo que es de protección de especies marinas y somos, en este caso, grandes proyectos estamos haciendo de recuperación de la posidonia del Mediterráneo para captación de CO2, estamos haciendo Blue Carbon, estamos haciendo muchos proyectos de este tipo. Y luego tenemos otra división, que es la con la que voy a crear la polémica, que es de tecnología consultoría, que es una división que yo dirijo la parte de consultoría, donde en este caso estamos trabajando en lo que es la adaptación al cambio climático de las ciudades y de los municipios. Y en esa adaptación al cambio climático de las ciudades y los municipios vemos que hay un diferencial de potencial ecológico con lo que es, en este caso, la actividad que estamos hablando aquí. Nosotros, cuando nos incorporamos a este proyecto, nos incorporamos para intentar canalizar ese potencial ecológico. Porque uno de los grandes problemas que está pasando con la sociedad y que está pasando a nivel internacional es que, claro, que queremos reforestar todos los espacios que podamos y todos los espacios que ocupemos, pero nos olvidamos, por ejemplo, que en medio tenemos también el entorno rural, que hay que recuperarlo. Nosotros hemos hecho un proyecto muy importante para convertir, y ha sido la primera vez que a nivel mundial se ha certificado la huerta valenciana, en este caso la huerta valenciana porque es nuestro entorno inmediato en lo que es la ciudad de Valencia. Hemos certificado la capacidad de absorción de los cultivos de la agricultura sostenible, pues para crear de alguna forma ese conducto que vamos a crear como si fuera una corriente eléctrica de ese diferencial de potencial entre el bosque, lo que es el entorno rural y lo que es la integración bioclimática de las ciudades, que es lo que estamos trabajando ahora muchísimo, porque lo que estamos creando también son espacios totalmente ajenos. Cuando creamos un espacio forestal, y ese espacio forestal tiene una importancia tremenda para lo que es la recuperación, también estamos creando un espacio que está absorbiendo la humedad mientras las islas de calor siguen creciendo en nuestras ciudades
y no las estamos integrando porque no estamos llevando la biodiversidad a las ciudades. Y hay que integrar las ciudades y hay que hacer ese conducto ecológico que lleve ese espacio. Nosotros tenemos también un observatorio de ciudades resilientes y sostenibles, tenemos un concurso escolar donde este año hemos dado un premio a 2 institutos que han elaborado una solución para integrar y traer la biodiversidad de fuera de lo que es nuestros espacios, nuestros bosques, nuestro mundo rural y nuestras ciudades, y es en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en disminuir ese gradiente, ese diferencial de potencial y canalizarlo, porque tenemos un grandísimo problema en las ciudades. Cuando se hacen los modelos climáticos, estos que creo que ayer comentaste, y se te dice que en el modelo 4,5 esto será Toledo dentro de unos años, en el modelo 8,5 será Córdoba, la realidad es que la ciudad va a ser ese modelo, tanto si tenemos el bosque alrededor como si no lo tenemos, porque no estamos creando esa canalización, no estamos rompiendo con ese entorno construido, ese entorno que tenemos, ese entorno duro que no lo hemos integrado, y es lo que nos falta, esa es la asignatura. Todo el trabajo que estáis haciendo vosotros, que yo me he quedado impresionado porque tengo un proyecto muy importante en Huelva para recuperación de todo lo que es la encina, todo ese que tiene una afección tremenda. Tenemos 4.000 hectáreas que tienen un problema tremendo con un hongo que se llama la seca, que se lo está cargando, que no tenemos capacidad de recuperarlo y que tenemos que recuperar esa biodiversidad y sobre todo esa forestación. Pues ese trabajo que estoy haciendo aquí es el que tenemos que hacer que se canalice y que ese decaimiento no sea en el bosque, sino que termine en la ciudad y que la reviva las ciudades, porque en las ciudades sí vamos a seguir teniendo ese problema. Y la gente vive en el entorno construido y la gente que vive en el entorno construido requiere de servicios públicos que cada vez son más escasos, que a nosotros nos toca por la gestión del ciclo integral del agua. Cada vez tenemos menos recursos hídricos, cada vez tenemos que... Por lo tanto, esa diferencia de potencial entre el bosque y la ciudad es la que tenemos que canalizar, pero no seguir cada uno con su guerra, de uno por un lado y otros por otro. Ese es el verdadero reto que tenemos. Tenemos el reto de integrar lo que estamos haciendo en la parte de los bosques con la parte del entorno rural. Hay que recuperar por fuerza esa agricultura sostenible, hay que convertirla en sumidero de carbono como continuación de esas reforestaciones y hay que integrarla en las ciudades, hay que integrar la biodiversidad. Es la única forma de romper con esas proyecciones climáticas. Si no, no nos vamos a adaptar. Seguiremos teniendo entornos totalmente dispares. Tendremos un entorno donde hemos creado un espacio natural de maravilla que todo el mundo disfrutaremos y que ojalá lo hagamos con el ímpetu que lo estáis haciendo aquí, pero seguiremos olvidando que el problema lo tendremos donde vivimos, donde residimos y donde estamos todos los días. Y ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo la integración bioclimática de las ciudades. Y de hecho termino dándole las gracias a Teresa, pero cuando me dijo la fecha, digo, no me diga que era el 24, porque yo te voy a apuntar el 23, porque hoy tenía en Madrid una presentación, porque Madrid quiere liderar esta integración bioclimática. Hoy tenía una presentación muy importante, pero ya me había comprometido con vosotros y le dije, bueno, sé que voy a quedar mal con los de Madrid, pero voy a mandar a mi compañera que se sabe perfectamente defenderse en el tema, pero porque las grandes ciudades ven que este es el grandísimo problema, esa integración bioclimática y el convertir las ciudades en un conducto que llegue hasta los bosques y que el bosque sea el que va a oxigenar esas ciudades, pero que sea real, que no sea esas disfunciones. Hemos creado un espacio maravilloso aquí y allí tenemos un espacio totalmente, digamos, inhabitable. Ese es un poco el objetivo que tenemos. Muchísimas gracias, Juan Luis. Carla, vosotros también estáis colaborando con otros proyectos, también estáis haciendo otras cositas. Cuéntanos qué hacéis. Os cuento un poco y también para justificar, ¿no?, que hemos soltado aquí en la mesa que somos grandes emisores de CO2, sin justificarlo un poco y quedándonos tan anchos. Nosotros en sostenibilidad tenemos 5 pilares estratégicos y uno de ellos es cambio climático. Somos grandes emisores de CO2, es verdad, y esto viene sobre todo del proceso de fabricación del cemento. Y el proceso de fabricación del cemento, estas emisiones tienen 2 componentes. Una que es por la utilización de combustibles, sobre todo hasta ahora combustibles fósiles, y esto representa el 40% de las emisiones. Y estas son, digamos, más fáciles de abatir, ¿no?, porque podemos sustituir combustibles fósiles por combustibles alternativos, podemos mejorar eficiencias energéticas, pero después hay otro componente que representa el 60% de las emisiones, que son por el proceso químico en sí de fabricar el cemento, ¿no? Nosotros utilizamos piedra caliza, simplificando mucho el proceso, la metemos en un horno y allí sufre una descarbonización, ¿no?, se convierte en cal y CO2 que se emite a la atmósfera. Y estas es verdad que son más difíciles de abatir.
Estamos en ello también con búsqueda de materias primas alternativas descarbonatadas y básicamente es en lo que focalizamos gran parte de los esfuerzos en sostenibilidad, ¿no? En la lucha del cambio climático y sobre todo este alcance 1 que comentaba antes Enrique y la sustitución de combustibles. Pero después otro pilar de los 5, bueno, tenemos economía circular, tenemos energía, tenemos responsabilidad social corporativa también y tenemos el que es naturaleza. Y dentro de naturaleza, aquí lo que intentamos, siempre vinculándolo con los otros pilares, es hacer esta gestión forestal de la que hablábamos, ¿no? Preservación de la biodiversidad. Y aquí en este caso os explico 2 proyectos concretos que estamos llevando a cabo en Cataluña y concretamente en parques naturales, en Collserola y en Garraf, donde tenemos canteras y fábrica. En Collserola estamos haciendo un proyecto de gestión multifuncional del bosque y aquí disculpadme por favor si alguna palabra no la digo muy precisa, pero yo no soy del sector, entonces, o sea, no soy del sector, no estoy directamente en este entorno, entonces conozco parte de él. Una gestión multifuncional que lo que nos va a llevar es a conseguir unos certificados de la Generalitat, ¿no? Como si dijéramos un mercado voluntario paralelo, ¿no? que hablábamos, que nos va a certificar tanto la captación de CO2, la fijación de CO2 en el bosque, como la captación de agua, la mejora de esta captación de agua y también la mejora en el índice de biodiversidad. Entonces, estamos realizando un piloto con 50 hectáreas en el parque de Collserola. Algunas de estas 50 hectáreas están en fincas que pertenecen a Molins y otras son de otros propietarios, con lo cual también hemos tenido que hacer toda la gestión de hablar con ellos, con la Asociación de Propietarios Forestales del Parque, etcétera. Y esto es uno de los proyectos que estamos llevando a cabo. También decir que en estas fincas, en el parque de Collserola, ¿no? Hemos notado, ¿no? Le hablábamos ayer de la encuesta, de si notábamos los efectos del cambio climático. Es que no sé si se está distorsionando un poco. Si se notaban los efectos del cambio climático en los bosques, yo os diré que en nuestro caso sí, sobre todo por la poca disponibilidad de agua que hemos tenido en Cataluña en los últimos años. Entonces, hay gran mortandad de especies en el parque. Y después, en otro lado, por Garraf y por contar también un proyecto un poco distinto, ahí estamos trabajando con invasoras, porque hay una gran problemática de introducción de especies invasoras en el parque. Entonces, ahí estamos realizando un proyecto para intentar eliminar estas especies y allí sí que tiene un componente también, un gran componente social, porque estamos también vinculando con proyectos de voluntariado, ¿no? Que estamos realizando a gente de la empresa, con lo cual damos a conocer también un poquito, ¿no? Estamos trabajando con biólogos del parque, estamos dando formación ambiental y estamos participando directamente en estas tareas de eliminación de las invasoras. Por contar 2 ejemplos. 2 de ellos. Entonces, muchas gracias, Carla. De alguna manera, lo que vosotros, que estáis completamente alineados con nosotros, es un poquito el decir, vamos a unificar criterios de todos los proyectos. En Cataluña tenemos los acords voluntaris y los créditos voluntarios por un lado, Miteco acepta otros, después tenemos los grandes estándares europeos o internacionales. Un poquitín lo que sí que es nuestro reclamo y nuestra un poco lucha y que esperamos que proyectos como el Life Soria Forestada nos ayude un poquito a luchar con esto es en la unificación de criterios. Igual que se está consiguiendo la unificación de criterios en los reportes que tenéis que presentar las grandes empresas, que se están haciendo unos estándares europeos para que todos informéis de la misma manera, pues que también todos los proyectos informen de la misma manera, se puedan comparar y entonces puedan ser validados todos del mismo modo. Muchísimas gracias. Enrique, tú que de gestión forestal adaptativa sabes muchísimo también, creo que tú sabes un reto importante al que se va a enfrentar esta gestión, que se puede hacer muy bien hoy, pero ¿qué va a pasar mañana? Bueno, esto es un tema que nos preocupa muchísimo. Estos 2 días constantemente se han presentado proyectos, apps relacionadas con la adaptación de la vegetación al cambio climático.
yo he echado en falta alguno que fuera la adaptación del hombre al cambio climático en el campo, ¿no? Cada vez hay menos personas en el campo, cada vez esas personas son más mayores, cada vez esas personas pueden trabajar menos en todos esos trabajos. No sé si en Montes, en el frontispicio, pone que saber es hacer. Aquí hemos demostrado que sabemos muchísimo, pero muchísimo. Lo que pasa es que después, cuando llega la hora de la verdad y vas al monte, hay muy poca gente que haga, porque no hay gente. Motoserrista hace 20 años era un tipo, bueno, bien tratado, podía tener un buen sueldo. Hoy día un motoserrista cobra muy poco y encima la sociedad le expulsa porque es un asesino de árboles, ¿no? Porque los corta. Se habla de gestión forestal en todos los telediarios en verano y da la impresión de que la gestión forestal debe de ser hablar a los árboles o abrazarles, que ahora está muy de moda, ¿no? La gestión forestal es cortar árboles, trabajar para saber qué es lo que se tiene que cortar, pero sin duda, si en una hectárea hay 1.100 árboles, que son los que se pusieron en su momento, y los árboles tienen 50 años, pues eso ni es un bosque ni es nada, eso se va a quemar fijo. Entonces, se nos llena la boca a nosotros de muchas cosas, cuando realmente la realidad... En España hay unas 80 retroarañas. Supongo que la mayoría sabéis lo que son. Hay 70 maquinistas. Y estos 70 maquinistas tienen todos más de 50 años. Y no hay relevo de maquinistas de retroarañas, que son los que pueden hacer obras en pendientes por encima del 35%. Entonces está muy bien hablar de la adaptación de las plantas y demás, pero ¿y por qué no hablamos de adaptar gente a esas máquinas? Porque además en el momento que tienen oportunidad abandonan el monte para bajarse a la construcción, más que con una retroaraña, con un bulldozer, cobran bastante más, tienen unos convenios acojonantes y esa gente no vuelve al monte. Cuando una mujer abandona un pueblo, es una familia la que abandona un pueblo. Y abandona un pueblo no porque le dé la gana, porque posiblemente sea su pueblo, sino porque no tienen trabajo. Ella seguro que no, y posiblemente su pareja tampoco, porque es motoserrista, cobra muy poco y encima está mal visto. Con lo cual, al final la decisión es, pues vámonos a Soria o vámonos a Madrid y no volvemos nunca más aquí. Y cuando se va una familia, pues se va a un colegio, se va a un pediatra y se va a trabajar en el monte, en esa gestión que todos pensamos que debemos de hacer para evitar los incendios. El tema del CO2, le podrían haber llamado como quisieran, no deja de ser más que recursos. El que lo inventó, que seguramente que sería un economista, que dijo, vamos a poner un precio al CO2 equivalente. Bueno, pues ese tío había que darle el premio Nobel. Ojalá haya otro que diga, vamos a poner dinero por la sostenibilidad, por la biodiversidad, por el agua, por la salud, por el paisaje, por todo lo que nos dan los montes, que hasta ahora no lo hemos valorado. Los montes están ahí, son de alguien, ya iremos a robar las setas y nos importan bien poco. El tema que hay es que ahora estamos viendo que es una tabla de salvación para todo lo que nos está pasando a nivel de salud, a nivel de contaminación, a nivel de emisiones. Os recuerdo que los árboles absorben CO2. Nadie habla que los árboles exhalan oxígeno, que es lo que nosotros absorbemos, es lo que nosotros respiramos. Nadie valora el oxígeno. Ojalá salga un premio Nobel y diga, pues la tonelada de oxígeno cuesta tanto. ¿Y dónde se genera ese oxígeno? ¿En los tubos de escape de nuestros coches? No, en los montes de Soria. Pues paguemos a los sorianos, a los que son propietarios de estos montes, el dinero necesario para que esos montes sigan absorbiendo CO2 y generando oxígeno, ¿no? Creo que es una gran oportunidad que estamos perdiendo. Y la estamos perdiendo entre todos. La Administración no ayuda mucho. Y aquí hay algunos representantes de la Administración y yo como empresario pues tengo que decirlo. La Administración avanza muy lenta, la Administración pone muchas trabas, aquí en concreto, en Castilla y León, y ya que estamos en vuestra casa, hay que decirlo así. Aquí fue un éxito los programas de la PAC y esto está siendo un rotundo fracaso. Es la opinión que yo tengo y, por lo tanto, tengo que coger mi financiación e irme a reforestar a Portugal. A mí personalmente vivo en Madrid, me da lo mismo. Yo los bosques no entienden de fronteras, pero joder, ya me gustaría trabajar en la Sierra de la Culebra, que se han quemado 60.000 hectáreas y se han arrasado, o hacer ayuda al regenerado, porque al Silpinaster posiblemente tengamos 20.000 plantas por hectárea que crecerán y crecerán, se convertirán en un bosque como de maíz y se quemará de nuevo. Y esa segunda quemada, ya el banco de semillas en el suelo, lo mismo ya no es tan interesante. Y a lo mejor en un tercer incendio, pues ya directamente no tenemos absolutamente nada. Y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, la Administración en general ayuda a poco por desconocimiento, porque no están en ello, porque piensan que hay otras cosas más importantes, porque hay muy pocos y tienen 1000 cosas que hacer, y esto es otro marrón más. Perfecto,
Yo entiendo y me pongo en su situación y entiendo, porque yo conozco a muchos amigos míos que trabajan en la administración y sé que trabajan lo mejor que pueden y hacen sus grandes esfuerzos, pero yo me voy al resultado. El resultado es que el monte sigue sin estar gestionado, las familias se van del monte, el dinero se va a otros sitios. Nosotros ahora estamos viendo si reforestamos en Turquía, por ejemplo, ¿no? Con dinero que tenemos incluso de empresas españolas, ¿no? Tenemos un gran cliente en Castilla y León y no hemos hecho ningún bosque en Castilla y León. Todo su dinero lo hemos gastado en otras comunidades. ¿Entendéis que eso es lógico? Un cliente de Zamora, en concreto, que tienen allí hectáreas, miles de hectáreas. Bueno, pues todo el dinero que ha querido invertir en bosque lo hemos invertido en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, en Valencia. Es acojonante. La legislación, lo lento que vamos, ¿no? Entonces, cuando nos queramos dar cuenta de que esto es un problema, ya no quedará nadie en los pueblos, ya no quedarán trabajadores. Las retroarañas seguirán siendo 80, pero tendremos 30 maquinistas. Conseguir un maquinista de una retroaraña cuesta mucho tiempo y hay que formarlo. Y cuesta conseguir que alguien se atreva a una ladera de 60% de pendiente, estar solo todo el día, trabajando, arreglando los manguitos. Bueno, pues por eso es gente muy introvertida. Generalmente son gente que hablan poco, viven solos en el monte durante muchas horas, ¿no? Bueno, pues todo esto no funciona y yo lo siento, así lo tengo que decir. Nosotros el trabajo que damos, y digo nosotros como cualquier otra empresa que se dedica a reforestar, es trabajo local, es trabajo en esos pueblos, es la riqueza que se lleva a esos pueblos. Nosotros el año pasado en Las Urdes, en el norte de Cáceres, un sitio, bueno, pues algo deprimido, hemos dado trabajo a 115 personas, de las cuales 14 eran mujeres, que tampoco suelen trabajar en el monte. Y decía el alcalde, habéis terminado con el paro en Las Urdes. Claro, para nosotros es un orgullo, y supongo que para él también, pero en Las Urdes. Y ya está. En otros sitios no puedes hacer nada de esto, ¿no? Entonces, y después ayer hablaba, creo que fue Pedro, de la asociación de aquí de Soria, que él ha conocido en Soria hace pocos años 12 empresas forestales y dijo que quedaban 3. A mí se me cae la cara, se me caen los palos del sombrajo de pensar que eso es así. Y si eran 12 empresas y tenía cada uno tantos trabajadores, pues estas 3 no creo que hayan absorbido al resto de las empresas. No, simplemente es que no hay más gente, ¿no? Siempre aprovecho estas circunstancias y estas pequeñas jornadas para decir que me parece muy desleal la competencia de las empresas públicas, vengan de donde vengan. Eso es un cáncer para el sector, sin lugar a dudas. No entiendo por qué las empresas públicas no se dedican a hacer ordenadores o a vender zapatillas y a hacer competencia a los que hacen ordenadores y a los que hacen zapatillas. Entiendo que tenga que haber una herramienta de urgencia, pero una reforestación es un tema urgente. Cuando se ha quemado el monte hace 5 años y ha habido tiempo para planificarlo. Me parece que ellos tienen otros convenios, tienen otros salarios y nos quitan a las pocas personas que hay para trabajar, nos las sustraen y se las llevan a una empresa que tiene adjudicaciones directas sin ningún problema. Me parece que eso no ayuda a que haya un sector forestal, que normalmente el sector forestal suele ser pequeño, pequeñas cooperativas locales, pequeñas empresas locales. Si destruyes esas empresas porque no tienen cancha, porque todo va a las empresas públicas, o una buena parte, pues sin lugar a dudas no estás favoreciendo la red que se crea. Creo que en España somos grandes reforestadores, creo que tenemos mucho conocimiento, bueno, pues que se ha logrado después de un siglo y medio. España en el siglo pasado fue posiblemente el país que más reforestó en todo el planeta, ahora será China, supongo, y tenemos un bagaje muy grande, pero ahora las nuevas generaciones que yo intento contratar, no tienen ni idea de hacer reforestaciones, pero ni idea. En España se repueblan más o menos unas 15.000 hectáreas al año. Eso lo hacen 3 tipos. O sea, no hace falta tener 200 ingenieros, ¿no? Antiguamente se hacían 100.000 o más. Bueno, yo os comento las cosas positivas, que es que la sociedad nos está mirando, y las cosas negativas, que es que nos miran y es como, a mí no. O sea, la sociedad se vuelca hacia nosotros. Ha habido muchos movimientos importantes en el tema informático, en el tema energético y en otros temas, y los han sabido aprovechar. Y el mundo forestal, pues quizá por nuestra idiosincrasia, somos gente bastante más parada, también somos más pacientes, sabemos que las cosas al final saldrán, pero deberíamos de cambiar. No sé si en las facultades hay mucho ingeniero forestal o ingeniero de montes, me da la impresión de que no. Creo que hay demasiadas escuelas, no lo sé. Creo que está a falta de organizarlo. Y yo he oído aquí cosas interesantes, como a Pedro que decía ayer, pues que hace falta gente en las zonas locales que ayuden, o las concentraciones parcelarias que se hacían con los temas. Los agrícolas siempre han ido muy por delante de nosotros, incluso hasta en las maquinarias. Nosotros utilizamos sus máquinas o adecuamos sus máquinas para nuestro mundo. Ahora que tenemos una gran oportunidad, creo que entre todos, las administraciones públicas, las administraciones locales, las empresas, los científicos, si todos fuéramos en la misma línea, todo lo que estamos haciendo puede valer.
¿De qué vale decir que en un sitio que ahora hay alcornoques va a haber encinas si no va a haber nadie que las ponga? El trabajo está perfectamente hecho, es muy bueno. No hay viveros que produzcan esa planta, no hay nadie que recoja esa semilla. Antes comentaba alguien que ya lo del tema de la procedencia es de mi pueblo, ya no es una procedencia, no, ahora ya tienes que coger la semilla en el bosque que hay allá abajo. No, pero es que lleva 3 años sin cosecha. Pues es igual, esto es lo que hay. Creo que hemos llegado a un punto en donde nosotros somos nuestro mayor enemigo. Esa es la sensación que tengo cuando veo que tenemos muchísimas posibilidades, muchísimas. Lo veo todos los días. Yo doy jornadas de estas pues, a banqueros, a financieros, a gente de otros sectores y alucinan. O sea, es como que quieren meterse, como que quieren participar. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos reforestar? ¿Dónde hay terrenos? ¿Y podemos hacer gestión? Pues no, mira, la gestión no, porque no te dan toneladas. Si haces gestión es porque quieres, pero si inviertes en gestión, a mí me ha llegado a decir más de uno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quemar mi bosque? Hombre, quizá no. Están intentando meterlo de la gestión, es lo único que puedo decir. No están en ello, en la metodología. De verdad que no tenemos metodología para marcar una línea base en los bosques y que la gestión se valore, que la gente que tiene bosques, que los cuida sin depender de nadie, no tenga una recompensa económica para poder seguir gestionando sus montes, que si hay 2 bosques, uno se quema, tiene recompensa, y el de al lado que no se ha quemado porque está ordenado y porque está bien cuidado, nadie le va a dar una ayuda. Y cuando digo una ayuda es nadie le va a pagar sus servicios, que aquí no hablamos de subvención, oiga, que yo le estoy proveyendo de oxígeno, que estoy absorbiendo su CO2, que le doy paisaje, que le doy cultura. Bueno, pero yo vivo en Madrid y hablabas antes de lo del tema de las ciudades. Claro que las ciudades las tenemos que integrar, sin lugar a dudas. Las ciudades al final se van a quedar como un sitio invivible. Vamos a terminar viviendo en los sótanos como las ratas. Está muy bien que tengamos parques, hay que hacer más, hay que hacer cubiertas verdes. Daros cuenta que cuando tú construyes un edificio le estás robando al planeta tantos metros cuadrados. Bueno, pues pon el jardín arriba. Si miras desde Google casi que no te vas a dar ni cuenta. Con lo cual, bueno, pues has trasladado el suelo a la parte de arriba del edificio. Haces parques, o sea, vuelvo a decir lo mismo. Veo una gran oportunidad y veo aquí mucha gente que podría participar en todo esto, pero si os digo la verdad, no estamos haciendo nada. Esa es la sensación que yo tengo. Nada de nada. O por lo menos estamos haciendo muy poco, lo suficiente para estas jornadas. Y hacemos muchos estudios que para mí me parecen fenomenal, pero hay que hacer, además de saber. Yo eso os animo. Sé que esto es, no sé, como sembrar en el desierto, ¿no? Porque no pierdo nunca la oportunidad de decir todas estas cosas y no veo ningún cambio. No vale absolutamente para nada. Pero bueno, mira, mi tarea es decíroslo, que después no digáis, hostia, que yo no sabía de esto, no sabía nada. Sí, sí lo sabías, que estuviste en Soria y yo te lo dije. Enrique, para cerrar, si te llamo mañana y te digo, Enrique, el live que se nos pospone, dame una opción para una acción más. ¿Dentro del live? Dentro del live. Pues no sé, hacer un bosque aquí en Soria, que seguro que tienen alguna necesidad. A mí me parece muy bien examinar qué es lo que nos viene. Gracias a Dios somos mentes pensantes. También es cierto que hagamos lo que hagamos, el planeta va a continuar. A lo mejor los que nos vamos al infierno somos nosotros. No dejamos de ser más que unos parásitos de este planeta y el planeta el día que diga fuera, estos fuera. Él va a seguir, o sea, que ha habido, supongo que concentraciones de CO2 que multiplican por millones lo que hay ahora mismo. A lo mejor había unas bacterias, unos microbios, bichos de este tipo, pero bueno, eso es vida y el planeta es el que es. Entonces, o somos suficientemente listos para mantenernos aquí sin que nos llamen la atención, o cuando el planeta se canse de nosotros nos dirá afuera, o sea, ya estáis de sobra. Vamos a evolucionar esto y que haya otros bichos pues, más pequeños, que puedan vivir con menos lluvias, y dentro de 1000 años pues, las cosas serán de otra manera. Entonces, o nosotros aprendemos qué es lo que tenemos entre manos y somos seres pensantes y lo modificamos y nos ponemos las pilas, o si no, bueno, pues dentro de unas varias generaciones pues cada vez quedaremos menos, cada vez seremos más feos, tendremos 2 cabezas y viviremos en sótanos. Yo qué sé, no sé qué pasará dentro de miles de años, pero ya que lo sabemos, hagámoslo. Entonces, todos estos trabajos nos vienen muy bien para hacer y para hacer con conciencia. No sé, alguien comentaba antes, claro, es que no sabemos si lo mejor es hacer o no hacer. Pues no lo sé. En el momento que se penalizara el no hacer, ya veréis cómo hacíamos. El tema es que vivimos en una sociedad que el no hacer no se penaliza. El hacer y equivocarse sí se penaliza. Entonces, al final, claro, dices, hostia, pues no hago nada. ¿Yo qué voy a hacer? Si lo mismo pincho. Bueno, pues yo valoro dentro de mi empresa a la persona que hace y se equivoca. Siempre le digo que se equivoque rápido y muy poco.
pues hay que intentar poner los riesgos en... Pero cuando yo veo a alguien que no hace, le digo que ¿por qué no hace? ¿Tú qué pasa? ¿Que no vienes aquí a sentarte y a calentar el asiento y no hacer nada? No, hay que hacer y equivocarnos, sin lugar a dudas, pero hay que hacer. Todos estos estudios abren frentes para hacer, pero que no se queden en una estantería, en una oficina, de quien ha pagado el estudio, en Europa o aquí, y vas después a esa oficina y ves que tienen allí 200 estudios, empiezas a mirar así de lado, y esto se ha hecho, y este plan de ordenación se ha llevado a cabo. No, se hizo y ahí está. Digo, pues qué bien, hemos gastado un dinero en papel, pero nadie ha hecho nada. Y no digo que posiblemente faltan recursos, ¿eh? Yo no quiero con esto decir que no se hace, la Administración hace lo que puede, las cosas como son. Tendría que hacer más, tendría que tener más recursos para que nos ayudara a que esto se consolide, ¿no? Es un poco lo que... Muy bien, o sea, incidir en transferencia y en... Y equivocarnos, no tener miedo a equivocarnos. O sea, es cierto que en el mundo forestal esto no son cosechas de tomates, que si en un verano te has equivocado, el verano que viene haces otra, ¿no? Pero bueno, tenemos mucha superficie para equivocarnos. Supongo que nuestros ancestros se habrán equivocado 1000 veces. Joder, pero tenemos unos bosques cojonudos. O sea, nuestros ingenieros de montes o ingenieros forestales del pasado es para sentirse muy orgullosos de ellos. La habrán pinchado, las cosas como son. Ya, pero han hecho cosas increíbles. O sea, han reforestado 5 o 6 millones de hectáreas en terrenos que ves fotografías y dices, pero ¿ahí qué pusieron? Unos terrenos que son como paredes, en Murcia, en sitios que... Pero, ¿y ahí cómo o sea, me gustaría saber cómo hicieron esto, que ahora hay unos bosques que son increíbles. O sea, y esos son gente que hacía cosas en los años 30. O sea, y no tenían ni ordenadores, ni tanta técnica, ni tanto estudio. Muchas veces también escuchaban el monte y sabían lo que tenían que hacer. Yo creo que nosotros tenemos una preparación muy buena como para hacer. Muchas gracias, Enrique. Carla, ¿qué acción propondrías para una continuidad? Pues yo propondría 2, una más externa y una interna. La externa sería quizás involucrar más a las administraciones. Y aquí voy a hablar de un ejemplo en concreto, ¿no?, que ha comentado Enrique, y es el tema de la compensación, ¿no? No tiene mucho sentido que en unas administraciones, ¿no?, al final no puedas compensar más que en proyectos de reforestación, mientras que en otras, ¿no?, pues la Generalitat, la gestión forestal, sí que también la cuenta como compensación por la captación de CO2, pero el certificado que tienes de la Generalitat no te sirve para compensar huella del MITECO, con lo cual estamos en un sinsentido. Entonces, yo sí que haría un poquito, quizás, de trabajo de, pues no sé si es de formación, de ir a explicar inquietudes que tenemos todos frente a la Administración, porque son sinsentidos, ¿no?, que seguramente muchas veces lo que hacen es entorpecer proyectos, ¿no?, y que la gente invierta en según qué tipos de proyectos. Este es uno de los pasos siguientes que haría. Y luego otro interno, y sería potenciar las alianzas, porque aquí estamos, ¿no?, en esta sala, pues seguramente cada vez estemos gente de distintos ámbitos, y yo creo que es muy importante que nos unamos, el mundo académico, el mundo empresarial, el mundo de la gestión forestal, porque realmente creo que es así cuando lograremos, ¿no?, que todos estos proyectos que todos llevamos a cabo y que estamos poniendo aquí sobre la mesa tengan un impacto real y realmente mucho más grande. Muchísimas gracias. Juan Luis. Me quedan unos 10 minutos. Es que Carla me dice al principio, no te preocupes, que no voy a hablar nada. Estáis vosotros dos, espera tú lo que vais a hablar. No, que no me dejaríais. Que no me dejas. Bueno, entonces, vale. Me quedaba una cosa en el tintero, por eso te decía lo de los 10 minutos, por dar una visión positiva a lo que camina la Unión Europea. La Unión Europea camina a un nuevo mecanismo de regulación que al final se ha terminado lo que era la cultura de la zanahoria, es decir, la cultura de la zanahoria es vamos a intentar que todo el mundo sea bueno porque todo el mundo esté comprometido, y hemos llegado al momento de la cultura del palo. Toda la financiación pública y privada va a caminar a que todas las organizaciones vamos a tener que reportar de acuerdo con una serie de indicadores, y esos indicadores van a ir a lo que se llama la integración de impacto. La integración de impacto no va a ser otra cosa que al final no saben cómo lo van a terminar orquestando, pero se llamarán créditos de biodiversidad. Esos créditos de biodiversidad sustituirán al concepto de créditos de carbono y a créditos de... porque nos obligarán a calcular tanto nuestro impacto negativo en emisiones de CO2, nuestro impacto negativo en huella hídrica, tanto huella de carbono, y nos obligarán
a aportar recursos financieros en esos, y comprar esos créditos de biodiversidad. Tenemos que demostrar que tenemos una aportación positiva en el planeta, que esa aportación positiva en el planeta se va a medir con una serie de rating. Hay ya por ahí circulando varios modelos de rating donde yo voy a invertir en una zona y entonces lucharemos contra esto, que es el verdadero problema que comentábamos antes, de que no hay personas trabajando porque no hay trabajos interesantes. Cuando esos trabajos sean interesantes, porque las organizaciones tengamos que invertir en compensar nuestros impactos negativos en impactos positivos y tengamos que invertir en esa biodiversidad, pues tendremos que invertir en una reforestación, tendremos que invertir en una recuperación del entorno rural, tendremos que invertir en recuperar esa integración bioclimática de los espacios construidos y nos van a obligar a eso, y eso sí que es una realidad incontestable. El único problema que tenemos siempre, que ahí me alineo con lo que tú decías, es que la administración tiene que ser mucho más proactiva y ser del siglo XXI y entender que las organizaciones están dispuestas a hacer esa integración de impactos. Lo que quieren son mecanismos que realmente hoy no sea una cosa, mañana sea otra. Hoy me ha dicho usted que compre en mercado voluntario mis créditos, mañana me dice usted, no, vamos a ir a un concepto único, exclusivo, que lleve todas las parcelas, porque al final todos los que estamos aquí somos operadores de algo y en esos operadores de algo podemos aportar a esa integración de impactos. No tenemos que estar todos, porque hay ciertos mecanismos, como tú decías, el que quema el bosque deja de comerlo, perdón, que no lo quería yo, por ejemplo, comentar, pero en Naciones Unidas, por ejemplo, es un gran miedo siempre a los créditos, en este caso de todas las partes de reforestación, porque se ha demostrado a nivel mundial que ha habido siempre ese concepto de picaresca, que al final se está premiando al que es más negativo con el medio ambiente que no al que es positivo con el medio ambiente, pero la Unión Europea sí camina totalmente, ya la taxonomía verde europea, el reglamento de reporte debido de la diligencia de vida, todas las organizaciones vamos a terminar que evaluando nuestra integración de impactos. Y esa integración de impactos, con seguridad, yo he estado ya en 3 reuniones importantes donde se está discutiendo cómo se le da la forma de créditos de biodiversidad. Y esos créditos de biodiversidad lleve toda la parte que estamos haciendo al día de hoy, pero sobre todo aportando a la recuperación de ese entorno rural, súper necesario. Está más que demostrado. Se presentó en la cumbre de Sharm el Sheikh en Egipto, un informe que presentó la Unión Europea. Se está emitiendo más CO2 que el que se está reduciendo con las políticas de reducción de la industria por el abandono del entorno rural. No se puede seguir manteniendo ese abandono del entorno rural. La cumbre de Bakú, dentro de 15 días, se va a hablar seriamente de potenciar toda la recuperación del mundo rural, de que todas las políticas vayan a la potenciación de la recuperación del mundo rural. Por lo tanto, ese problema que tenemos al día de hoy es porque el mundo rural nos ha importado en los últimos 50 años cero. Y si dejamos de que nos importe cero y es una obligación, imposición, esa cultura del palo que nos importe, pues iremos recuperando esa actividad, porque al final el ser humano vive donde hay posibilidades económicas, como tú bien has comentado, y además lo has descrito perfectamente, pues al final es revertir el sistema. Si revertimos el sistema por obligación y por necesidad de la lucha contra el cambio climático, haremos que esto sea una realidad. Y luego acabaremos también, si por fin le damos una forma lógica y coherente, acabaremos con todos esos modelos que todo el mundo no sabe al final cuál es el modelo más correcto y que favorece el greenwashing, que favorece que al final las empresas acuden a lo más rápido, a lo más... a mí me das el certificado, me da exactamente igual, yo lo que quiero es esto, porque con esto cumplo, ya lo puedo publicar. Bueno, por favor, integremos impactos de realidad, hagamos políticas reales de integración de impactos y que las organizaciones que queremos estar comprometidas, porque es una obligación y no hay elección alguna al respecto, ya lo comentaba al principio, todas las organizaciones tienen que estar comprometidas con la lucha contra la emergencia climática y como tenemos que estar comprometidos, pues hagamos integración de impactos y que entonces ahí no estemos peleándonos, haya operadores que resuelvan parcelas de esa integración de impactos, habrá los operadores que resolverán la parcela de la forestación, habrá operadores que resolverán la parcela de que el mundo rural sea competitivo y que tenga en ese caso esa aportación de valor y habrá operadores que ayuden a que las ciudades sean integradas bioclimáticamente. Y no estaremos discutiendo que si yo estoy comprando un crédito de carbono, estoy comprando un crédito hídrico, no, yo estoy haciendo una aportación en créditos de biodiversidad y ese es el modelo que la Unión Europea quiere sacar adelante y yo creo que no va a tardar más de 5 años porque la urgencia es tremenda en que esté en vigor ese modelo y va a sustituir ese modelo de alguna manera
climática a todos esos modelos que los va a integrar, donde al día de hoy son modelos que nos estamos pegando tortas para ver cuál prevalece sobre el del al lado. El del al lado no es que sea malo, sencillamente es que es un negocio que estamos intentando entender de mala manera, cuando el negocio es recuperar el mundo rural, favorecer el mundo rural. Es necesario, indispensable para la lucha contra la emergencia climática, recuperar ese mundo rural. Y la Unión Europea apuesta por ese tema y por ese concepto. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ya no disponemos de más tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de ellos. Por ahí tenemos... ¿alguien? Ah, no tenemos micro. Bien. Le voy a pedir que alce un poquito la voz, porque no tenemos micro. Ah, mira, ya está. Solucionado. Bueno, yo soy Andrés Velasco de Acentúa y nada, solamente quería igual reforzar unas cosas que se han comentado ya en la mesa. Efectivamente, los nuevos, la nueva información no financiera no va a ser lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Por la directiva europea. Yo creo que seguro que Carla lo sabe bastante bien, ¿no? Es decir, que el tema no va a ser solamente de mercado, como ha dicho Enrique, que además Enrique ha comentado el tema de que ya empezaban a aparecer los bancos en todos estos temas que tienen que ver con el cambio climático, porque efectivamente el sector financiero no va a invertir, digamos, si las actuaciones que se les propone para la inversión realmente no son eficientes o válidas contra el cambio climático, ¿no? Entonces, esto efectivamente se traduce en una oportunidad. Pero claro, hay que trabajar en alcance 3, hay que trabajar en el mercado voluntario, pero lógicamente ni el sector industrial ni el sector financiero van a comprar cualquier cosa. Es decir, los servicios ecosistémicos, pues es importante que estén debidamente medidos, las métricas, los procedimientos de trazabilidad, etcétera, etcétera. Eso es fácil de decir, pero difícil de hacer, ¿no? Pero esa es la forma y es donde, como también habéis comentado, pues es preciso trabajar en conjunto todos, gestores, administraciones, consultoras, industria, es decir, consultoras, certificadoras forestales, etcétera, y tenemos que trabajar codo a codo con los expertos financieros, es decir, tenemos que, porque al final los economistas son también los que saben, ¿no?, de monetizar, etcétera, ¿no? Vale, pues esto es lo único que quería comentar. Gracias. Muchas gracias. De las entidades financieras. Nosotros tenemos gran expertise en neutralidad climática de grandes eventos deportivos, tanto nacionales como internacionales, que estamos ayudando a grandísimos torneos de tenis, por ejemplo, al camino de neutralidad. Y ya no es un problema en Europa, no es un problema, por ejemplo, de que parezca que es una moda, no. Es que desde el 1 de enero de 2024 ninguna entidad financiera puede poner en su cuenta el patrocinio de un evento deportivo si ese evento deportivo no tiene un plan de neutralidad. Y ese plan de neutralidad está medido y certificado, porque sencillamente ya no le es elegible. Ya según sus criterios, de este caso de reporte, no les es elegible. Entonces, tengo un grandísimo torneo de tenis donde una entidad financiera pone 15 millones de euros y esos 15 millones de euros tienen que estar asociados a un plan de neutralidad climática. No es solamente la imagen de la entidad financiera, es que la entidad financiera es que si no se hace el plan de neutralidad climática, se mide, se certifica la huella en todos sus alcances, se hace todo el plan de neutralidad, ese no puede llevarlo a sus cuentas. Y además, hoy en día están primando en los grandes eventos los green sponsors. Han aparecido esa figura, porque el green sponsor es el que quiere patrocinar la parte de neutralidad, porque tiene una gran rentabilidad mediática. Porque yo estoy haciendo neutro el evento, y como lo estoy haciendo neutro el evento, estoy apostando por ese tema, y ya no es una opción. Es que si no, no lo pueden llevar a sus cuentas. Sencillamente, no podrían seguir financiando ese torneo de tenis importantísimo a nivel mundial, un ATP 1000, que ese ATP 1000 tiene una repercusión mediática para esa entidad desproporcionada, ya no lo puede financiar si no tiene un plan de neutralidad climática. Eso es lo que ha cambiado. Esa es la cultura del paro de la Unión Europea. No solamente que seamos buenos y queramos comprometernos, es que si no, no me lo puedo. Ya no puedo seguir siendo el patrocinador principal de ese evento. Todas las entidades financieras desde el 1 de enero, las grandes empresas desde el 1 de enero de 2025. Es un escalado que todas las empresas vamos entrando. Nosotros entramos el 1 de enero del 2025, por ejemplo. Con lo cual, esto ya no es una opción, es una obligación y una imposición. Muchísimas gracias. Yo quería decir una cosa. Aquí en la mesa tenemos los responsables, los representantes
de dos grandes empresas y os están dando su opinión. En España hay 5.000 grandes empresas. Y si sumamos todas las empresas que hay, los autónomos, creo que somos 3 millones, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis la representación de dos grandes empresas y de qué es lo que tienen encima de su consejo de administración, porque supongo que esto no lo comentáis en el bar cuando bajéis a desayunar. Esto se habla con el CEO de la empresa, con el consejo de administración, con los inversores, y es algo que hace 10 años, pues a lo mejor hablaban del jardín que iban a hacer alrededor del parking, y ahora hablan de estos temas, porque Europa les obliga a hablar de estos temas. Algunos porque queréis y porque os gusta, y otros porque no les toca más que esto, ¿vale? Pero aquí tenemos dos ejemplos de lo que yo os estoy diciendo. Cómo los que gestionamos los montes, en buena parte, por lo menos hay un 30% de montes en España que son públicos y son gestionados por la Administración, no damos el paso para que podamos darles una solución a estos problemas. Hemos hablado de montes de socios, hemos hablado de montes particulares, bueno, esos son otro tipo de montes, pero tenemos miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas en España que podrían entrar en esto. Y como bien comentas, el día de mañana ya no serán los créditos de carbono por reforestación, serán muchas otras cosas. Bueno, pues estemos preparados para cuando llegue, pero ahora mismo lo que hay es lo que hay, ¿vale? Y vuelvo a decir, vamos lentos, ellos van rápidos, y si al final ven que en España esto no tiene sentido, pues irán a Colombia, o se irán a Venezuela, o se irán a Brasil, o se irán a India, o se irán a África. Es muy lógico, ellos tienen que solucionar un problema, aquí en España no se soluciona, pues me voy fuera y compro derechos que me certifique Verra o que me certifique Gold Standard, que además son más baratos, y aunque estoy emitiendo en España, mira, yo al final cuando llegue mi auditoría diré que he compensado no sé qué evento deportivo con unas toneladas que he comprado por 3 euros en África. Entonces, claro, pues si aquí no las puedo conseguir, si aquí me certifica la Generalitat unas cosas, pero que no vale la certificación y que no está alineado con el MITECO y el MITECO no está alineado con Europa, o sea, y vale gestionar o no vale gestionar. Bueno, aquí yo os he hablado de los ejemplos, yo conozco a muchas más empresas, pero es que aquí tenemos dos, y tenemos dos grandes empresas que por su trabajo pues emiten, como es lógico, y que estarán con unos planes de reducción brutales, con una transición energética brutal, esperando que el día de mañana el hidrógeno sea una solución y demás, contratando electricidad verde, haciendo maravillas, pero además tienen que compensar. Y eso no lo pueden hacer nada más que poniendo posiciones en el mar, que es un pastón, o haciendo bosques en Soria, joder. Entonces, este es el ejemplo. O sea, yo me pongo en este otro lado. O sea, yo me pongo en el lado de que nosotros somos los que les podemos aportar a ellos una solución. Yo tengo una empresa que se dedica a hacer esto. Seguramente que aquí hay gente que tiene las mismas empresas, o que se dedican a hacer planta, o que se dedican a gestionar montes de utilidad pública. O sea, nosotros somos los que le tenemos que dar una solución a ellos dos. Ellos están diciendo, estoy obligado, ¿qué hago? Y nosotros que somos los forestales, pues decimos, bueno, es que esto hay que pensárnoslo. Vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un análisis muy detallado, que va a ser los próximos 4 años, para ver el problema que tú tienes. No, el problema es el 1 de enero del 25, pasado mañana. Por Dios. Pasado mañana y otro dato ya, por dar un dato. Y también ahora el director de sostenibilidad pasa a ser una figura importante en todas las empresas porque tiene que firmar bajo su responsabilidad determinados indicadores de determinada financiación. La financiación privada ya obtiene financiación privada que el Banco Central Europeo libera con una serie de lo que llaman los créditos verdes, con mucho más barata, que nos da 8 puntos básicos, que en una financiación de 100 millones, un 0,8%, 8 puntos básicos se cumplen con unos indicadores. Y el responsable, yo soy el que firma. Toda la Consejo de Administración dice, tú firmas ya ahí, firma y digo, sí, pero hay que cumplirlo. Y tienes que cumplir con esos 8 puntos. Pero es que esos 8 puntos te estás jugando un montón de millones al año, que los tienes que invertir y no hay problema en invertirlos. Por eso eso es lo que nos están obligando. Ya, claro que, pero ya todo el mundo, antes la sostenibilidad era una entelequia. Si yo soy director de sostenibilidad desde el año 2016, pues el primero que me dijo el director general, consejero delegado, me dijo, oye, ¿y eso qué es el director de sostenibilidad? Porque el proyecto lo propuse yo. Bueno, y esa digamos, que ha pasado, hoy en día no es que sea ya importante, es que quieren tu firma. Quieren tu firma, pues bajo tu responsabilidad de que tú vas a cumplir. Entonces, todas las organizaciones, cuando participamos en concursos y en licitaciones públicas, ya tenemos que cumplir con una serie de indicadores que ahora te los están pidiendo como orientativos. Y yo dije hace 2 años en mi casa que para que nos preparáramos, eso que es orientativo, que te lo están pidiendo como un resumen, dentro de 2 días, cuando ya todo el mundo más o menos tenga una masa crítica que cumple para no, para no vulnerar el principio de concurrencia de la contratación pública, será obligatorio.
Y si no los cumples, no podrás participar en el concurso, con lo cual tienes que tener todos esos elementos, tienes que implantarlos. Y las organizaciones están corriendo todas porque hay dinero que se están jugando su supervivencia en la carrera, no por otro motivo, no porque la gente sea buena o deje de ser buena, sino porque es una obligación. Y eso lo ha hecho muy bien la Unión Europea, la cultura del palo. Hemos pasado a que si usted no quería cumplir, ahora va a cumplir por obligación. ¿Y sabéis por qué es la cultura del palo? Que también ya termino, perdón. Porque las catástrofes, digamos, ambientales cuestan muchísimo más dinero a la Unión Europea y a los organismos internacionales, que tenemos que pagarlo entre todos, todas las grandes catástrofes que estamos sufriendo por esa aceleración de los procesos climáticos, que invertir en que todos seamos buenos, aunque sea dándonos palos. Eso está más que demostrado también. Esos números de las grandes catástrofes, digamos, medioambientales, están demostrados que la Unión Europea, la política no es equivocada, es una política acertada, porque cuesta menos dinero invertir en que todos cumplamos, en este caso, con la neutralidad climática, a que gastemos dinero en hacer frente a las grandes, digamos, catástrofes medioambientales que vamos a sufrir y que estamos sufriendo ya en los próximos años. Eso es una realidad. No os creáis que esto es un invento porque se nos ha ocurrido ahora. Termina. Muchas gracias. Silvia. Quería aportar que nosotros desde FSC tenemos soluciones para vosotros, para las empresas. Nosotros trabajamos en la certificación de servicios del ecosistema. Somos un organismo que opera a nivel internacional, que esta verificación de servicios del ecosistema lo acredita en una tercera parte independiente, garantizando esa transparencia y esa credibilidad. Y que tenemos aquí, a nivel nacional, gestores forestales que tienen su superficie certificada por FSC, que tienen servicios del ecosistema y que están esperando inversiones al sector, a sus montes. Entonces, bueno, hago un llamamiento para que os puedo poner en contacto con gestores forestales que a día de hoy están esperando inversiones a su territorio. Trabajamos en biodiversidad, recursos hídricos, fijación de carbono, calidad del suelo y aspectos recreativos. Por si os interesa alguno. No, me interesa. Solamente te hago el apunte que nos están pidiendo a todas las organizaciones que valoremos mucho el impacto positivo local, que lo hagamos en nuestro método de actuación. ¿Por qué? Porque además ha habido grandes escándalos de entidades que dicen que habían compensado, con perdón, en el Perú, en no sé dónde, tal. Eso ya se ha convertido digamos, en una aberración total. Y ahora ya te dice, usted, por ejemplo, ¿dónde está su sede social? ¿En la Comunidad Valenciana? Como en nuestro caso, haga usted su impacto local en la Comunidad Valenciana. Busque proyectos en la Comunidad Valenciana. No se vaya usted, por favor, a la otra punta. Si lo tiene usted que hacer en Castilla-La Mancha, que está al lado, lo haga usted en Castilla-La Mancha. Pero no se vaya a la otra punta porque pierde credibilidad. Pierde credibilidad. Hay que intentar también que las organizaciones se comprometan no solamente con todos los entornos, porque es una obligación, sino sobre todo también que rompamos ese, digamos, disyuntiva de que parece que hemos ido a comprar el crédito a la otra punta del mundo porque realmente es que era 20 veces más barato. Adelante. Pues soy Álvaro Picardo, del Foro de Bosques y Cambio Climático, que pretendemos precisamente esto, y me alegro mucho con el resultado de esta mesa. Y en esta misma dirección nosotros organizamos el año pasado una edición en Madrid de soluciones climáticas forestales, poniendo en común empresas forestales como Silvestris, que forma parte del socio de la asociación, como otras empresas. Está muy bien, ahora sois otras dos, pero el año pasado escuchamos similares mensajes. La verdad es que no tan claramente como hoy los he escuchado, y es de agradecer, porque realmente, como dice Enrique, en el sector forestal necesitamos mensajes claros y contundentes. Y al final, efectivamente, y es también el intento del foro, trabajar con las administraciones, como habéis dicho, para que esto, estamos con el Ministerio, decir, caray, que en Cataluña ya hay una solución, que el País Vasco está trabajando en otra, por favor, que tienen que ser soluciones generales y sencillas. Y, en fin, esperamos seguir contribuyendo a dinamizar la acción forestal, porque es verdad, repoblábamos 150.000 hectáreas hace 40 años y sabemos hacerlo, y ahora estamos en 15.000. Y esto es una oportunidad, no solo para repoblar, sino porque es que tenemos 10 millones de hectáreas de bosques más de las que teníamos hace 30 años. Entonces, tenemos que cuidarlo, sabemos hacerlo, pero vamos a resolver todos estos problemas que hay cuanto antes.
Pero no nos quedemos tan negativos, Enrique. O sea, es que ha sido duro, que a veces necesitamos el palo, los forestales, a ver si reaccionan. Está comentando lo del palo y la zanahoria, ya vale de zanahorias. O sea, ya vale de zanahorias que se nos va a poner cara de conejo. O sea, el tema que hay es que o dicen las cosas como son, o por lo menos como yo las veo, no digo que tenga la verdad ni muchísimo menos, pero yo vivo esto día a día, he visto cómo se ha formado, participo en su creación, digámoslo así, me como pues todo lo que haya que comer y ayudo a solucionar. Yo veo lo que está pasando y lo que está pasando es que hay empresas que están muy necesitadas de nuestro trabajo y vemos que nuestro trabajo pues siga a ritmo, pues eso, a un ritmo de todos, o sea. Y no he querido hablar ya de la ley de restauración de la naturaleza, que vamos a tener que hacer, no sé, tropecientas mil hectáreas. ¿Y dónde está la gente que va a hacer eso? Mi madre no va a ir a reforestar, ni nadie de Madrid va a ir a reforestar, ni nadie de Valladolid, ni nadie de la ciudad de Soria. ¿Quién carajo va a quedar en el monte para restaurar tantas zonas y ser tan guays y solucionarle el problema a esa empresa? No va a quedar nadie. Entonces, no es un tema de ser ni negativo ni positivo. Yo cuando examino una cosa, evalúo los riesgos y digo, aquí hay unos riesgos patentes y muy claros. Y claro que los digo, pero vamos, aquí yendo donde haga falta. Igual que digo, tenemos soluciones muy buenas. Toda esta gente está buscando que les demos una solución y somos nosotros. Pero es cuestión de ritmos, como él ha dicho. O sea, si es que al final, ¿por qué estamos todavía en el proceso de perder población en los pueblos? Porque a nadie le importa un carajo. Y si esto se revierte, como él muy bien ha dicho, te aseguro que lo mismo que los obreros de la construcción ahora se pelean por ellos porque no los hay, en el momento que de verdad fluya el dinero hacia las áreas rurales, ya verás cómo hay trabajadores. No sé de dónde vendrán, pero que la sociedad al final acabará encontrando estas soluciones. No nos quedemos con estos mensajes tan catastrofistas. La clave es el ritmo. Y lo importante es, te han lanzado mensajes y ahora ya te están diciendo las fechas en que esto de verdad se va a poner en marcha. Bueno, vamos a agilizar la parte que nos toca. Lo que pasa es que, Álvaro, conseguir una cuadrilla, yo hace poco he estado trabajando en Asturias con una cuadrilla de marroquíes, que por cierto funcionan de miedo. El tema que hay es que por detrás están las normas, las leyes, los reglamentos, las autorizaciones, en una palabra, la legislación, y que la administración sea el motor que empuje todo eso. Y eso sí que va hiper lento. Conseguir una cuadrilla de marroquíes para trabajar en las montañas asturianas, pues la consigues, y con sus papeles y con sus historias. Pero el que todo, pues eso, el que en Cataluña están haciendo una cosa, en el País Vasco otra, el Miteco otra, Europa, o sea, y todo eso lleva mucho tiempo. Eso no se va a solucionar antes del 1 de enero del 25. Eso ya te lo digo yo. Entonces, ellos sí tienen esa necesidad y nosotros tenemos que ser los que les tenemos que dar la solución. Entonces, no es un tema catastrofista, es un tema de nos estamos perdiendo, que yo creo, o no estamos actuando a la velocidad. Eso de que cuando haya proyectos en el monte vendrá la gente. ¿Tú sabes lo que cuesta poner un árbol en España? Los permisos que tienes que conseguir para poder poner un árbol. O sea, es que es acojonante. Entonces, sí, esa gente estará el día que todos esos permisos y todas esas autorizaciones, esa legislación y las administraciones esté ya en esa línea. Y eso es lo que yo digo, que va muy lento. Y es así, o sea, vamos, no hay más que verlo. Si esto va lento, ¿cómo va el problema de la inmigración? Que es otro gravísimo problema europeo y que acabará uniéndose a esto. Te lo aseguro. Lo que ocurre es que los ritmos, la sociedad se tiene que preparar. No queremos una inmigración descontrolada. La inmigración está y la necesidad de los trabajadores están y los vacíos se llenarán. Pero claro, tenemos que aprender todos a ver cómo se llenan, qué tipo de gente, cómo la acogemos, cómo la ayudamos. Yo ayer paseaba y vi 2 o 3 grupos grandes de personas de color que estaban en Soria. Pues esto yo creo que es otro proceso y otro ritmo, pero como tú has dicho antes, lo social es todavía más lento. Pero bueno, dejemos mensajes positivos, Enrique, por favor. La Unión Europea pone fechas. La Unión Europea pone fechas. Y los demás nos tenemos que acoplar a las fechas que pone la Unión Europea. No podemos decir, bueno, esto ya, joder, qué negativo es decir que no vamos a llegar. Pues claro que lo es, sin lugar a dudas, tenemos que llegar. Enrique, ¿qué país de la Unión Europea está repoblando más que España? Pero si no tienen sitio para reforestar. Perdona, Escocia, Polonia, Gran Bretaña, Irlanda tienen muchísimo sitio, muchísimas hectáreas. Ayer estuve en un proyecto del CSIC comparando los mecanismos, y con otro compañero tuyo, los mecanismos españoles y los escoceses. Entonces, la realidad es que en España tenemos problemas, pero se está haciendo mejor que en ningún otro sitio. Y podría decir ejemplos de empresas que están trabajando y que donde tienen los mayores equipos a nivel mundial
En California tienen 8 personas, aquí tienen más de 24. Entonces, por algo es que tenemos que agilizar, sin duda, pero no dejemos los mensajes negativos, porque Castilla y León, que no permitía repoblar los montes públicos, acaba de adjudicar los 3 primeros acuerdos que se han quedado las empresas que han sido, pero ya está hecho. Ojalá sabemos que eso podría haber estado hecho hace 3 años que lo veníamos demandando, pero ya está. No dejar un mensaje negativo, sino un mensaje realista y pedir que los que tienen que tomar cartas en el asunto, igual que están haciendo aquellos señores que están haciendo lo que tienen que hacer, o igual que estamos haciendo nosotros, o PEF o FSC, pues otros también hagan lo que tienen que hacer. No es ni negativo ni positivo, es que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo a un ritmo quizá bastante más rápido de como se está haciendo ahora. Entonces, realmente eso es lo que hay que hacer. No quiero que quede ni muchísimo menos. Por supuesto que España lidera en Europa desde 2014 un registro como el que tenemos. Genial. Y muy bien, fenomenal, somos muy buenos. Y ya como somos muy buenos, pues ya lo dejamos. Ahí no, hay que hacer muchísimas más cosas y hay que hacerlas muchísimo más rápidos porque esos señores necesitan que sea más rápido. Y ya está. Entonces, al que le corresponda que esté en esta sala, que se ponga las pilas. Yo haré lo que me toque. Esos señores harán lo que les toque. Tú, desde el foro, harás lo que te toque. Desde PEF o desde FSC, harán lo que les toque. Y a los demás que les toque, que también hagan lo que les toca y con rapidez. Muchísimas gracias, Enrique. Y muchísimas gracias a Juan Luis y a Carla. Damos por terminada esta sesión porque además no sé cómo vamos de tiempo, pero imagino que no demasiado bien. Así que muchísimas gracias a todos y que acabéis de pasar un muy buen día. Gracias.